Vamos a continuar con nuestro estudio entonces en 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Vamos ahí, por favor. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 22. 1 Corintios 10, versículos 1 al 22. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también alguno de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? El apóstol Pablo va a continuar ahora con algo que es muy importante hacer permanentemente a la iglesia, aquellos que han dicho, que han creído en el Señor Jesucristo, aquellos que han dado una profesión, han expresado una profesión de fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué es necesaria una advertencia? Porque tenemos la tendencia natural como seres humanos a poder relajarnos, a poder pensar que ya no tenemos nada más que hacer, que ya estamos bien, que lo tenemos todo, que no requerimos absolutamente nada más y que estamos firmes y que no vamos a caer y en consecuencia podemos vivir tranquilamente. Y entonces se produce un relajo, se produce una falta de disciplina, de autocontrol sobre nosotros, una falta de abnegación, que es precisamente lo que el apóstol Pablo había dicho que en su propia vida se había manifestado según el capítulo 9, versículos 19 en adelante, donde él, siendo libre de todos, se hace siervo de todos con el propósito de ganar a otros para Cristo a través de la predicación del Evangelio de Cristo, donde él también se autodisciplina respecto a una persona como una especie de atleta, y esa es la metáfora que utiliza, que corre la carrera, pero la corre con el pensamiento y el sentimiento de que debe someter su cuerpo, es decir, que debe estar muriendo permanentemente a las pasiones que combaten contra el alma, como dice el apóstol Pedro. Es decir, hay una necesidad en cada uno de los creyentes realmente de vivir una vida cristiana tal cual como la Biblia lo presenta. Y no se trata meramente de hacer una profesión de fe y luego vivir según nuestros propios parámetros. No se trata de usar la libertad que Cristo nos ha dado para nuestro propio beneficio y para satisfacer nuestros propios deseos, sino realmente para ponerlos como instrumento de justicia, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, es decir, para que nuestra vida sea transformada y de verdad nuestra libertad cristiana pueda no colocar obstáculos a la expansión del Evangelio, 1 Corintios capítulo 9, versículo 12,
ni tampoco ser de tropiezo para algún hermano, según capítulo 8, versículo 9, por causa del mal uso de nuestra libertad cristiana. Recordemos que ese es el tema en los capítulos 8, 9 y 10. Entonces Pablo aquí va a decir que podamos mirar retrospectivamente a la historia de Israel y podamos aprender lecciones de la historia que nunca vamos o nunca debemos olvidar, sino estar permanentemente recordando para ver que nuestra vida, a pesar de poder entender lo que el Señor hizo en el Antiguo Testamento y la falta de devoción, de gratitud y de consideración de parte de los israelitas hacia ese Dios que los había bendecido, puede ser también el caso nuestro en el día de hoy. Por eso, en los primeros 5 versículos que vimos la semana pasada, el apóstol Pablo va a mencionar algunas situaciones específicas donde se ve claramente el poder de Dios por gracia obrando en los israelitas para sacarlos de la condición de esclavitud en la cual se encontraban. No solo liberarles, sino también darles protección en el camino a través de la nube, recuerdan, en el día, y a través de la columna de fuego en la noche, guía, conducción en el camino para saber por dónde debían andar, provisión a través del maná y la bebida que le daba el agua que brotó de la roca en forma sobrenatural. Por eso Pablo dice que es el alimento espiritual y alimento o el agua espiritual también, o la bebida espiritual, porque no es que sea que no haya sido física, material lo que ellos comieron y bebieron, sino que se refiere a la forma de la provisión que fue sobrenatural. Por eso habla de provisión en alimento espiritual y en bebida espiritual. Todo esto lo tuvieron los israelitas en el desierto, todo esto lo palparon, lo disfrutaron. No fue una cuestión meramente académica, no fue una enseñanza simplemente, sino fue una realidad práctica. Dios estaba entre ellos, Dios los liberó, Dios les proveyó, Dios los guió, Dios los protegió. Todo esto es lo que Pablo dice en los primeros 5 versículos. Sin embargo, el versículo 5 ya muestra un contraste lamentable, triste, y esto es lo que ya debiese empezar a aplicar a la vida de cada uno de los corintios y por supuesto a la vida nuestra en el día de hoy. Dice, pero de los más de ellos, recuerden que en 4 versículos se repite 5 veces la palabra todos, este adverbio de cantidad que habla de que todos los israelitas sin excepción pudieron disfrutar de las bendiciones de Dios, pero de los más de ellos no se agradó Dios por la incredulidad del corazón de los israelitas. A pesar de recibir muchas bendiciones, no entendieron, no interpretaron correctamente estas bendiciones desde la perspectiva que Dios se las estaba dando solo por gracia, no porque ellos merecieran algo. Por lo cual, esa es la consecuencia, quedaron postrados en el desierto. Literalmente en el texto original, en el griego, dice, quedaron desparramados en el desierto. Alguien hizo un cálculo estimativo y menciona que en los 40 años alrededor de 90 personas diariamente murieron en el desierto. Y la mayor parte de ellos fue por juicio directo de parte de Dios. Juicio directo de parte de Dios por la rebelión, por las constantes murmuraciones, por levantarse en contra de Dios, el mismo Dios que les había provisto todo lo que mencionan los primeros 4 versículos. De tal manera que eso debiese ser, y eso comienza en el versículo 6 ya, y este es el tema de hoy, una advertencia solemne. Debiese ser una advertencia solemne para que ellos pudiesen reencauzar su andar como creyentes. Recuerden que los corintios, particularmente aquellos que creían estar firmes, versículo 12 del capítulo 10, así que el que piensa estar firme mire que no caiga, particularmente aquellos que creían que espiritualmente eran más fuertes y por consiguiente podían usar su libertad cristiana llevándola a los límites. El apóstol Pablo da una advertencia solemne aquí en cuanto a 5 situaciones del pasado a través de la historia de Israel que estaban de alguna manera sucediendo también en el tiempo de los corintios, no en la forma quizás, pero sí corrían el peligro de caer en las mismas cosas, y por eso es que el título del tema del día de hoy es Advertencias solemnes de la historia que debemos nosotros aprender. Vamos a ir del versículo 6 entonces al versículo 10, ese va a ser nuestro texto en cuestión y vamos a ir viendo cómo esto es una realidad.
Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Miren lo que dice. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí 5 pecados claros que el pueblo de Israel cometió en contra de Dios. Pero ¿cómo comienza? Estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para quién? Dice Pablo. Para nosotros. Si está refiriéndose específicamente a los corintios del tiempo de Pablo, a quienes le escribía directamente la carta. Pero también, obviamente, hay una aplicación para toda la iglesia de Dios en todos los tiempos. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Mirando retrospectivamente las lecciones de la historia, es evidente que muchos recibieron múltiples bendiciones de parte de Dios solo por la gracia, y esto hay que recalcarlo, no porque los israelitas merecían ser liberados por Dios, merecían ser provistos por Dios, guardados por Dios, protegidos, guiados, conducidos por Dios, no porque ellos merecían algo, sino por la pura gracia de Dios. Sin embargo, pocos supieron entender y aprovechar correctamente, interpretar adecuadamente esas bendiciones. Ahora el apóstol advierte a los corintios y en ellos a nosotros que aprendamos del mal ejemplo de los judíos para no caer en los mismos errores y quedar así descalificados en la carrera. Recuerden que el contexto, la última metáfora que utiliza el capítulo 9 Pablo es esa precisamente, para no quedar descalificado. Esta situación que era latente en ese tiempo es en el día de hoy también un peligro cuando nosotros nos relajamos, cuando nosotros pensamos que ya no tenemos nada más que hacer, cuando simplemente pensamos que tenemos que esperar casi con una bata blanca y los brazos extendidos al regreso de Cristo. No, nosotros tenemos una carrera que correr hoy, en este tiempo, y esa es la advertencia para que corramos la carrera como corresponde. La falta de autocontrol, disciplina y abnegación implica necesariamente una descalificación en la carrera. Cuando los israelitas se dejaron llevar por sus deseos, aquí está el punto central, claudicaron de su llamamiento superior al que Dios los había solemnemente llamado. Cuando se dejaron llevar por sus deseos. Si nosotros vemos las 5 situaciones que se dan aquí, o los 5 pecados en los cuales cayeron los israelitas, y Pablo está advirtiendo a los corintios de su tiempo y a nosotros también, los 5 tienen que ver con deseos, tienen que ver con el anhelo de satisfacer nuestros propios deseos y no hacer la voluntad de Dios. Yo quiero enumerar de esta manera quizás las 5 situaciones para que podamos entender contra qué se estaba rebelando, cuál era el descontento que se producía en los israelitas. El descontento es la base de los pecados que se enumeran aquí. Miren, codicia, descontento con la provisión de Dios. Codicia es una expresión del descontento con la provisión de Dios. No tengo lo que debiese tener. También es egocéntrico porque yo estoy pensando en mí, en mis propios anhelos, en mis propios propósitos, en mis propios proyectos, pero no estoy pensando en la voluntad de Dios cuando yo veo y analizo las cosas de esa perspectiva. Codicia es descontento con la provisión de Dios. Idolatría es descontento con la persona de Dios. Idolatría es descontento con la persona de Dios. Recuerden lo que pasó cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte, recibiendo la instrucción directa de Dios, la ley particularmente, pero los israelitas dijeron, ya Moisés se fue, y la verdad es que no sabemos si va a volver o no, y le dijeron a Aarón que hiciera algo. Y Aarón agarró todos los zarcillos de oro, ¿cierto?, todas las joyas que trajeron de Egipto, y entonces la fundió, y él dijo después, yo eché esto aquí, salió un becerro de oro. Así como que, ¿verdad? Esto fue casi algo extraño. Miren, yo eché esto y automáticamente salió un becerro de oro.
Y ellos pensaron que allí estaban adorando a Dios, pero ellos reemplazaron a Dios, y eso es idolatría. Es colocar otra cosa, cualquier cosa, no solo figura física, sino cualquier cosa que no sea Dios, en el lugar que le corresponde a Dios. Y esto fue lo que ocurrió. Entonces, un descontento con la persona de Dios. Es no estar satisfecho con Dios. Miren lo absurdo que es esto. Y eso es lo que hicieron los judíos, los israelitas de ese tiempo, y lo que también estaban cayendo en el peligro de poder realizar también los corintios del tiempo de Pablo y también la iglesia en el día de hoy. Yo mencioné una cita de Juan Calvino, el reformador del siglo XVI, la semana anterior, que dice que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Es una fábrica, está construyendo ídolos en forma permanente, todo el tiempo está levantando ídolos. Y el ídolo más grande somos nosotros mismos. El ídolo más grande es colocarnos nosotros en el lugar de Dios, nuestros deseos en el lugar de Dios, nuestros afanes en el lugar de Dios, nuestros proyectos en el lugar de Dios. Ese es el ídolo más grande, es un descontento entonces la idolatría con la persona de Dios. Posteriormente, dice ahí, ni forniquemos. Y la fornicación es un descontento con las normas de Dios. No, Dios dice esto, pero yo deseo otra cosa. Es dar rienda suelta a sus propios deseos, físicos normalmente, deseos impuros, deseos pecaminosos. Cuando la Biblia utiliza la palabra fornicación, es la palabra griega porneia, y porneia, de ahí viene nuestra palabra pornografía. Es decir, no solo habla del asunto de la parte física propiamente tal, de la manifestación de la relación sexual ilícita, sino también de todo pensamiento que tiende a eso. Y por eso es que es un descontento con las normas de Dios. Dios dijo, este debe ser el camino. Recuerden el mandamiento, no adulterarás. Y entonces ellos, a pesar de ese mandamiento claro, rompieron con eso y comenzaron a hacer su propia voluntad. Es la rienda suelta a sus propios deseos, transgrediendo, pasando la norma de Dios, no por ignorancia, porque conocían la norma de Dios, sino simplemente porque ellos quisieron dar rienda suelta a sus deseos antes que hacer la voluntad de Dios. Ni tentemos al Señor. La tentación es un descontento con el actuar de Dios, según el texto que vamos a ir analizando posteriormente en forma más profunda. Estoy haciendo una relación de hechos simplemente para mostrar cómo el descontento es lo que mueve o movió a los israelitas. Descontento con la provisión de Dios, descontento con la persona de Dios, descontento con la norma de Dios y ahora descontento con el actuar de Dios. Dios hizo esto, pero la verdad es que nosotros no queremos eso. Nosotros queremos otra cosa. No estamos de acuerdo con la forma en que Dios actúa. Miren, la mayoría de las doctrinas de las Escrituras es cuando a la gente no le gusta algo, es un descontento con la forma en que Dios actúa. No, esa forma nosotros no creemos. Nosotros pensamos que Dios debe actuar de otra manera, como si nosotros pudiésemos darle órdenes a Dios, como si tuviésemos más sabiduría que Dios. Y eso es peligroso. Y lo quinto, la murmuración es un descontento con el plan de Dios. Cuando lo veamos en perspectiva en la historia nos vamos a dar cuenta que los israelitas murmuraron 10 veces al menos, por lo menos hasta lo que consigna el capítulo 14, versículo 22 de Número. Al menos 10 veces estuvieron constantemente murmurando en el desierto, una y otra vez, a pesar de recibir las bendiciones prácticas, vivenciales, genuinas del Señor. A pesar de disfrutar de esas bendiciones, ellos estuvieron murmurando. Eso es un descontento siempre, la murmuración con el plan de Dios. Se rebelaron contra Moisés y Aarón. ¿Recuerdan la rebelión de Coré? Porque no les gustó que Dios hayan colocado a Moisés y Aarón liderando a Israel. Ellos querían otro liderazgo. Y eso es un descontento con el plan de Dios. Dios tiene un plan. Dios hace las cosas de acuerdo a su propia voluntad, a su propia sabiduría, a su propia autoridad. Y nosotros no tenemos nada que discutir con Dios.
El apóstol Pablo dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Miren qué absurdo eso. Pero eso es lo que hicieron los israelitas. Recordemos que la razón por la cual Dios le libró de Egipto es para que me sirvan, pero los israelitas entendieron mal. Dios nos libra de Egipto para que Él nos sirva a nosotros. Esa fue la interpretación que ellos hicieron. Yo quiero que vayamos a Éxodo, por favor, capítulo 5, versículo 1, y luego vamos a seguir así sucesivamente por el libro de Éxodo hasta el capítulo 10, donde vamos a ver reiteradamente el propósito por el cual Dios libera a Israel de Egipto. Y aquí podemos aplicarlo, el propósito por el cual Dios nos da la libertad del pecado a través de la obra del Señor Jesucristo a nosotros. Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ese fue el propósito. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Esta es una cláusula de propósito, siempre el para ir a celebrarme fiesta en el desierto. A celebrarme fiesta en el desierto. Ahora, veamos un poquito más adelante, capítulo 7, versículo 16. Otra vez, Moisés y Aarón van al faraón y le dicen, Dios le instruye, versículo 16, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva en el desierto. Ese es el propósito. Capítulo 8, versículo 1. En tercera ocasión, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Capítulo 8, versículo 20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 9, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 9, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés, noten que siempre en la orden de Dios, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. 7 ocasiones. En 7 oportunidades le está diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El propósito por el cual Dios iba a orar milagrosamente, con poder en contra de los egipcios, para liberar a su pueblo, era para que le sirviesen. Ahora la pregunta es, ¿con qué propósito Dios envió a su Hijo al mundo? Se hizo un hombre para ser el sustituto nuestro en la cruz. ¿Cuál es el propósito? El ángel se lo dijo a José. Dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Pero para qué? Para que le sirva. Dios obró la redención, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de la redención? Esto es lo que la iglesia de hoy ha olvidado. El propósito de la redención es servir y glorificar a Dios. No hay otro. Yo quiero que vayamos ahora a Efesios capítulo 1 y notemos cómo, hermanos, esto es evidente en el capítulo 1, versículo 3 al 14. Miren cómo aquí se presenta la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene un solo propósito, que se reitera 3 veces. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solo gracias lo que se ve allí. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, para servir al Señor, exaltando su nombre y dando gracias por sus bondades. Esa es la obra del Padre. Versículo 7, la obra del Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Se fijan? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. La obra del Hijo, la redención del Hijo, es para que nosotros podamos ser para alabanza de su gloria. Versículo 13, la obra del Espíritu. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa es la manera, digamos, ese es el propósito que había en el corazón de Dios al enviar a su Hijo a salvar. Para que nosotros seamos para la alabanza de su gloria. Y entonces, ¿eso qué significa? No para satisfacer nuestros propios deseos, no para hacer nuestra propia voluntad, sino para honrarlo a Él como corresponde. En el día de hoy, lamentablemente, se sigue repitiendo la historia a pesar de los errores. Como alguien dijo, el que olvida la historia tiene el problema o tiene la complicación de volver a repetirla. Y por eso Pablo mira hacia atrás para que podamos aprender como ejemplo. En el día de hoy, Dios ha sido reemplazado por las necesidades humanas. Le está ocurriendo casi lo mismo. Que son, en realidad, las necesidades supuestas son más necesidades percibidas que necesidades reales. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? El mundo del marketing y el comercio nos hace creer que tenemos necesidades. Crea necesidades que nunca tuvimos, pero nos hace creer que son necesidades reales y en realidad son necesidades percibidas simplemente por la publicidad y la propaganda. Pero en realidad no tienen que ver con necesidades reales. ¿Quién es el que sabe cuáles son las necesidades reales? Jesucristo. ¿Saben? Él cuando en una ocasión vio a la multitud, dicen en Mateo capítulo 9, versículo 36, viendo las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión de ellas? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esas son las necesidades reales. Esa es la necesidad según la visión de Jesús, no la necesidad según el marketing. Pero hoy se ha otra vez puesto el hombre y sus necesidades en el lugar de Dios. Cuando esto ocurre, cuando el hombre es puesto en el lugar de Dios, el descontento se acrecienta. ¿Por qué? Porque nunca va a estar satisfecho el ser humano. Es como esa referencia que hace el autor de Proverbios hasta la sanguijuela, ¿cierto? La conocemos en el río o en algunos agua detenida, cuando la sanguijuela es la que chupa sangre, pero nunca está satisfecha, sino que siempre quiere más, más. Así es, las necesidades percibidas de los seres humanos son así, son ilimitadas. Entonces nunca va a estar satisfecho. Pero cuando nosotros miramos a Dios y vemos cuál es la razón por la cual nos salvó, entonces las cosas cambian. Porque ya yo no estoy buscando la satisfacción de mis propias necesidades, sino que estoy buscando la gloria de Dios. Y en el proceso, Dios satisface todo lo que yo necesito. Así como lo hizo con Israel, solo por gracia. Las rebeliones de Israel alcanzaron, como dije, el número de alrededor de 10, por lo cual muchos fueron dejados en el desierto, por no decir prácticamente todos. ¿Por qué? Porque solamente 2 entraron a tomar posesión
de la tierra prometida, Josué y Caleb. Ahora vamos entonces a enumerar estas 5 advertencias solemnes que se dan aquí en el capítulo 10. Vamos a entrar a profundizar un poco más en cada una de ellas. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, ¿para qué? Aquí está la primera. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Este va en contra del 10º mandamiento, que dice no codiciarás. Esta es una rebelión contra el 10º mandamiento. Es muy claro en las Escrituras y con toda seguridad el apóstol Pablo se está refiriendo a Números 11:4. Vamos por favor a ese texto de la historia de Israel en el desierto, donde vamos a notar cuál era el problema. Yo quiero que leamos del versículo 1 para que tengamos un poco el contexto de lo que está citando el apóstol Pablo. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Miren, otra vez, las necesidades percibidas subjetivamente por las personas son más fuertes que las necesidades reales. ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Se enumeran todas aquellas cosas como si realmente esa fuera la razón de su existencia. Y ahora, versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Miren este alimento que no nos satisface. ¿Ven cuál es el problema? Insatisfacción. Insatisfacción con la provisión de Dios, como dijimos anteriormente. No, esto no nos satisface. Lamentablemente eso ocurre en el día de hoy, hermanos. Uno ve a veces a creyentes cabizbajos, tristes, porque no encuentran que sus satisfacciones o supuestas necesidades son satisfechas, cuando en realidad no son necesidades reales. Pero nosotros creemos que son necesidades reales y las colocamos como principales, cuando en realidad la necesidad real del corazón del creyente es honrar a su Señor. Para eso fue salvado. Pero aquí ellos tenían un vivo deseo, dice la multitud extranjera, y eso mezcló, o mejor dicho, influenció negativamente a todo Israel. Y ellos dijeron, ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Nosotros podemos imaginarnos la expresión de eso. Este maná, esto que no tiene ninguna consistencia. ¿Quién había provisto el maná? Dios. Entonces, ¿era un rechazo a quién? A Dios mismo. Hermanos, a veces uno escucha a creyentes decir que tengo este trabajo que en realidad no me alcanza para nada. Yo quisiera otro trabajo, quisiera otras condiciones. Y la verdad es que Dios sabe lo que le dio y por qué se lo dio. Y hay que ser fiel allí donde el Señor lo puso. Las necesidades percibidas por nosotros son nada, ni cerca de las necesidades reales que tenemos. Nos preocupamos muchas veces más por las cosas que tenemos, más que por lo que somos. Y la verdad es que Dios se preocupa más por lo que somos que por lo que tenemos. Hay una necesidad en el corazón del creyente de ajustarse a la norma de Dios, a la forma en que Dios nos ha provisto y decir, gracias Señor, porque estamos contentos con lo que tú nos has dado. Eso es lo que dijo Pablo. He aprendido a vivir en abundancia y a padecer necesidad. En todo y por todo estoy entrenado. Estoy enseñado. Es decir, el apóstol Pablo no se preocupaba por esas necesidades percibidas, sino se preocupaba en realidad
por honrar a su Señor, y todo lo demás le era provisto. Mateo 6:33 no es una ficción, es una realidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Esa es una realidad. Pero nosotros lo tomamos como una mera enseñanza nada más. No, hermanos, el problema de Israel fue eso. Imagínense, estuvieron descontentos con la provisión de Dios y que Dios les dio sobrenaturalmente, recuerden lo que Pablo dice, la comida espiritual. Y por eso es que Pablo tuvo que recordarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Noten que el Señor no niega las necesidades físicas, pero hay una necesidad superior. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, también ¿de qué? De la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, hay una necesidad más profunda que tenemos. Y nosotros necesitamos identificarla correctamente, hacer una interpretación adecuada de lo que Dios nos ha dado. Ellos codiciaron. La codicia es contraria a la abnegación y al amor. Es contraria a la abnegación, porque la codicia quiere para sí, la abnegación da para otros. Y el amor, por supuesto. Es contraria también al desprendimiento y a la condescendencia para con otros, porque piensa solo en sí mismo. Sugel Michelén, el pastor de República Dominicana, dice, la codicia nubla la razón. Y una buena frase, la codicia nubla la razón. Nos deja interpretar correctamente las cosas porque nos dejamos llevar más por nuestros sentimientos que por nuestros razonamientos. La codicia nubla la razón y distorsiona el amor, podríamos añadir. Distorsiona el amor. ¿Y cuál era el problema de la gente en Corinto? Era precisamente eso. Tenían mucho conocimiento, pero no tenían amor. Y entonces la manifestación de ese amor no estaba por ningún lado. ¿Por qué? Por un asunto de codicia. Porque querían para sí hacer lo que ellos simplemente siempre quisieron hacer. ¿Qué pasó con estos israelitas? Números 11, versículos 31 al 34. Números 11, versículos 31 al 34. Otra de las quejas acá, y miren lo que ocurrió. Ellos pidieron carnes, ¿recuerdan? Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento. Y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Un codo eran alrededor de 45 a 50 centímetros. O sea, imagínense la cantidad en espesor que estaba allí. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente. Y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. ¿Qué querían? Carne. Ya, les voy a dar carne. Pero miren lo que pasó. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Dios, pero pastor, si Dios es amor. Sí, pero al que ama disciplina. Dios es amor, así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos precisamente porque los amamos, Dios disciplina a sus hijos precisamente porque los ama. En este caso, había muchos israelitas incrédulos, la mayoría eran incrédulos probablemente, y aquí es un juicio de ira definido contra ellos. ¿Qué querían? Carne. Bueno, les voy a dar carne, pero esto es lo que viene como consecuencia. Y por eso es una advertencia solemne, ¿se fijan? Para que nosotros no codiciemos como ellos codiciaron. Si con Dios no se puede jugar. Nosotros a veces pensamos que la relación con Dios es una cuestión de cumplimiento de algunas reglas, nada más religiosas, no tiene nada que ver con eso. Dios es un Dios santo y no se le puede tentar de esa manera como lo hicieron los israelitas.
La codicia es un pecado que nos lleva a editar nuestras memorias, dijo Sugel. Mire, la codicia es un pecado que nos lleva a editar nuestras memorias. Ahora, cuando uno puede editar casi cualquier cosa, ¿cierto?, en el internet o a través del computador. Se editan los videos, se editan digamos, los artículos. Editar es modificar, cambiar, ¿cierto? Y aquí los israelitas editaron sus memorias. ¿En qué sentido? En que se olvidaron de todo lo bueno y resaltaron todo lo malo. Pero lo malo para ellos, según su perspectiva. No lo que realmente era malo en la realidad, en la práctica. Olvidaron todas las bendiciones que Dios les había concedido por gracia. La codicia es un descontento con Dios. Este es un síntoma inequívoco cuando no estamos contentos con lo que tenemos. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 18. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 18. Allí Pablo en forma directa le está hablando a Timoteo. Capítulo 6, versículo 8 digo, 6, 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo. Nada más. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero no es neutro, no es malo ni bueno. El tener esas cosas no tiene no es nada de malo, según la Biblia. Pero el codiciar eso, ahí está el problema. ¿Ven que es un sentimiento pecaminoso? Algunos codiciaron, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Recuerden lo que pasó con los israelitas. Entonces, la codicia es un descontento con Dios y su provisión. Además es una ofensa a Dios. Es una ofensa directa a Dios. La única manera de vencer la codicia es recordar las misericordias y bondades de Dios para con nosotros. En palabras simples, ¿cómo se aplasta la codicia? ¿Cómo se puede vencer la codicia? Sabiendo que todo lo que tenemos, incluyendo la vida, es un don de Dios. Es por gracia. ¿Quién merece vivir? Y entonces, si tenemos esa vida, ya debemos estar contentos y agradecidos porque cada mañana podemos abrir nuestros ojos, podemos respirar, podemos levantarnos. Cada mañana tenemos vida por gracia. Cada mañana tenemos provisión por gracia. Todo lo que tenemos es por la provisión de Dios, solo porque Él así lo quiere. Hermanos, la Biblia dice que Él esconde su rostro y entonces son turbados todos los habitantes de la tierra. Imagínense, y dejan de ser, dice. Pero Él envía su Espíritu y otra vez recrea la tierra. Él gobierna y domina todas las cosas. Y ese dominio se manifiesta desde la perspectiva de que todo lo que tenemos es simplemente gracia de Dios. Entonces, si todo lo que tenemos es gracia de Dios, ¿cómo vamos a estar reclamando? Vamos a estar codiciando lo que Dios no nos ha dado por algo, porque Dios sabe cómo nuestro corazón se iría lejos. El rey Ezequías, cuando estaba a punto de morir, mandó al profeta a Dios para decirle que iba a morir, que preparara sus cosas, prepara tu casa, dice. Y él dice, pero ¿por qué no me das unos años más? Y Dios le dijo, bueno, le dio 15 años más. Y dice la Biblia que en esos 15 años precisamente se apartó del camino del Señor. Porque llevó a los embajadores babilonios y les mostró los tesoros de la casa de Dios y eso despertó la codicia de los babilonios y entonces posteriormente los invadieron. Todo lo bueno que había hecho Ezequías en toda su vida, porque fue un hombre que sirvió a Dios genuinamente y de corazón, en ese camino, en esa parte de la carrera quedó descalificado. No en el sentido de la salvación, sino en el sentido de la carrera como tal, en el propósito por el cual había sido salvado por Dios. Entonces,
hay que tener cuidado con esto, porque la codicia no solo fue parte de los israelitas, sino también es parte del corazón humano. Y es parte del remanente, ese remanente pecaminoso que todavía está en nosotros. Lo segundo, dice, ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Una cosa interesante que menciona aquí el apóstol Pablo, ni seáis idólatras. Esto es contra el segundo mandamiento. Dice que no debemos hacernos, ¿cierto?, figura, imagen de Dios, ni adorarla, ni servirle, ni postrarnos delante de ella. Y está contextualmente hablando, seguramente eso estaba en la mente de Pablo, el becerro de oro, del cual yo mencioné, que está relatado históricamente en el capítulo 32 del libro de Éxodo, en circunstancias en que Moisés todavía estaba arriba, y entonces cuando vuelve se da cuenta que ellos tenían una tremenda fiesta abajo, alrededor del becerro. ¿Y por qué un becerro de oro? Esto es interesante. ¿Por qué no otra imagen? Porque uno de los dioses principales de Egipto era el dios Apis, el dios con forma de toro o de becerro. Y ellos trajeron de Egipto esa imagen en su cabeza y en su corazón. Los israelitas fueron influenciados fuertemente por la idolatría en Egipto. Y entonces vienen al desierto y ellos dicen, ¿cómo será Dios si nunca lo hemos visto? Bueno, seguramente es parecido al dios Apis, que nosotros vimos en Egipto físicamente, y entonces construyen ese becerro. Y no es que, como dije anteriormente, Aarón echó simplemente los zarcillos de oro y todas las cosas, las joyas que sirvieron allí para fundirlas, y que apareció de la nada un becerro de oro, sino que hicieron una figura, obviamente un molde, para que construir ese becerro. Ahora, ¿qué tenía que ver esto con Corinto? ¿Qué tenía que ver esto con lo que estaba pasando en Corinto? Recuerdan que todas las ofrendas que se hacían, o toda la carne prácticamente, la mayor parte de la carne en ese tiempo que se vendía en las carnicerías era sacrificada a los ídolos. Y entonces ellos, los más maduros espiritualmente, decían, bueno, pero un ídolo nada es, así que no hay problema. Nosotros vamos y compramos esa carne. Ahora, notemos en términos prácticos lo que eso significa. Vamos a poner un caso. Si hoy el lomo, ¿cierto?, que es, o el filete, que es la carne más blanda, la más apetecida, en nuestro contexto, vale alrededor de 10.000 pesos el kilo, más o menos. En la carnicería, de la carne que se ofrecía a los ídolos, estaba a 6.000 pesos. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué carne comprarían? La de 6.000 pesos, obviamente, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Qué está presente allí? Nuestro propio deseo. Y entonces razonaríamos igual, pero un ídolo nada es, no hay problema. Bueno, nosotros no, a mí no me afecta, pero cuidado porque jugamos con fuego. ¿Qué es lo que ocurría socialmente en ese tiempo en Corinto? Lo que ocurría es que casi toda actividad estaba relacionada con la idolatría y el desenfreno moral y sexual. Casi toda la actividad social que había en Corinto. Porque los templos tenían grandes, ¿cómo se llama?, especie casi de restaurante, es decir, unos tremendos comedores, donde después de ofrecer, recuerden que se repartía en 3 partes, ofrecer a un animal en sacrificio a un ídolo, lo que ocurría es que una parte era para ofrecerla, literalmente se quemaba en sacrificio al ídolo. La otra parte era, normalmente se le daba a las personas, al mismo oferente, a la familia, y lo tercero era vendido en las carnicerías, para que pudiesen la gente comprar esa carne y disfrutar de ella. ¿Qué ocurría? Entonces, la gente que recibía su porción, su tercio, hacían una celebración. Y en esa celebración
Esa celebración era una celebración social. Invitaban a mucha gente y probablemente estaban invitando a algunos de los creyentes en Corinto. Y entonces ellos razonaban de esa manera: bueno, un ídolo de nada es, no hay problema, vamos y comemos esa carne. Pero estaban olvidando algo muy importante, que eso estaba produciendo problemas en la conciencia de hermanos débiles. Ellos estaban olvidando eso, hacían abstracción de eso, no les importaba mucho. Entonces, ¿qué estaba pasando? Finalmente, lo que ocurría es que las personas estaban siendo de tropiezo para otras y ellos mismos se estaban exponiendo, porque hay un límite muy delgado entre una cosa y otra. En el día de hoy, muchos dicen: bueno, pero no tiene nada de malo vivir de esta manera, total, yo practico esto, yo tengo relaciones sociales, entonces yo hago esto otro. Pero cuidado, porque podemos estar estirando demasiado el elástico y poder romperse. Podemos estar en peligro. Y eso es lo que Pablo quiere advertir, por eso es una advertencia. Una cosa interesante allí en el texto es que utiliza una palabra al final que la asocia con lo que viene a continuación, con la tercera advertencia, pero una palabra que quizás no, obviamente en nuestro lenguaje no se capta, pero es necesario identificar. Versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, dice. Le podríamos preguntar a Pablo: Pablo, ¿pero por qué estás diciendo eso? ¿Qué tiene de malo jugar? Pero la palabra jugar allí, y la que se utiliza en el Antiguo Testamento, particularmente porque Pablo lo que hace es tomar una traducción de la Septuaginta, la versión de los 70 que se denomina, que fue traducida, la primera traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento en el año 250 aproximadamente antes de Cristo. Y la palabra jugar sugiere juego sexual y se asocia con orgía. Entonces no es algo simple. No es que jugaron ellos, sino que cuando Moisés bajó del monte y vio lo que estaba pasando, estaban teniendo una orgía. Había alcohol, como dice allí, a comer y a beber, había mucha comida, había mucho alcohol y había también juego sexual. Entonces no es tan simple. Y es interesante como la idolatría siempre está relacionado con la fornicación o la inmoralidad sexual. Nosotros durante un tiempo hicimos evangelismo en más de una ocasión, en 3 ocasiones, durante 15 días hacíamos evangelismo en Chiloé, en una de las islas del archipiélago que se llama Caguach. Y allí nosotros veíamos siempre este común denominador. Caguach es la fiesta más grande al Nazareno de Caguach, es la fiesta católica más importante del sur austral de Chile. El Nazareno de Caguach. Se hace 2 veces en el año, en enero y en agosto. Y nosotros estuvimos en alguna ocasión ahí predicando a la gente. Casi nos pegaron una vez, pero... ¿qué es lo que vimos normalmente allí? Vimos esa combinación entre idolatría y también inmoralidad sexual. Muchos de los niños, nos dimos cuenta, tenían el apellido similar. Porque después nos enteramos, había mucho incesto, es decir, relaciones entre parientes. Y entonces era natural que muchos niños tuviesen el mismo apellido. Había mucha inmoralidad sexual. Entonces la idolatría no solo es una ofensa contra Dios directamente, ¿es cierto? Sino también porque se reemplaza a Dios con otra cosa, sino también... En este caso de Israel estaba asociado, y también, como dije, en muchos casos está asociado con la inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? En las fiestas estas sociales, que no tenían nada de malo, decían ellos, ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo? Cuidado. Porque ustedes están diciendo: no, esto no tiene nada de malo, es una fiesta social nada más, pero tiene una connotación. Cuando una persona se acostumbra a este tipo de vida y no se da cuenta que el ser creyente implica también una devoción hacia Dios, y esa devoción hacia Dios implica una separación del mundo, entonces las cosas pueden complicarse. Hay una línea divisoria muy delgada y necesitamos discernimiento para poder entender aquello.
Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Esto es lo tercero. Es una advertencia para no caer en la inmoralidad sexual. Números 25. Probablemente Pablo estaba pensando en este texto poco antes de entrar a la tierra prometida. Ya estaban casi terminando su peregrinaje en el desierto. Y en número 25 se relata lo que no pudo hacer Balaam, porque se le pidió a Balaam que maldijera al pueblo de Israel, pero nunca lo pudo hacer porque Dios lo restringió para que no lo maldijera y al final terminó bendiciendo a Israel. Lo que no pudo hacer el profeta Balaam, por plata, porque Balaam fue mojado, como decimos en nuestro lenguaje, se le ofrecieron cosas, no pudo hacer. Sin embargo, él dio una instrucción cuando dijeron, entonces, ¿cómo podemos hacerlo con Israel? Y él dijo, hagan esto. Y cuando hicieron eso, entonces se produjo la debacle. Capítulo 25 de Números, dice, moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Fíjense en la asociación. A los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Y qué hicieron? ¿Por qué fueron tentados a seguir ese camino? Por dar rienda suelta a sus deseos sexuales. Y eso es lo que le había dicho Balaam. Hagan esto, preséntenle a sus mujeres. Y entonces los hombres tomaron ese camino y cayeron en fornicación e idolatría. O idolatría y fornicación. El mundo de hoy promueve exactamente estas cosas. Cada publicidad que nosotros vemos en la televisión, cada publicidad que aparece de estas como ventanas emergentes que aparecen en Internet, cuando uno está trabajando en Internet, todo tiene relación con el sexo. Y el movimiento feminista que se supone que defiende a la mujer, en realidad es lo más absurdo que hay, porque lo que hace es denigrar a la mujer. Los programas de televisión, los matinales de la mañana, todos los programas de televisión de este país, nacionales, son basura, porque son pura pornografía. Porque tienden precisamente a despertar los deseos que hay en la persona naturales por causa del pecado, y entonces cuando las personas se exponen a eso, los creyentes se exponen a eso, están jugando peligrosamente con fuego. El enemigo sabe por dónde puede atacar. Ahora, imagínense, si esta es la condición moral de la sociedad, y si la iglesia no se guarda en santidad, entonces, ¿cuál va a ser el freno moral de la sociedad? ¿Cuál es la única institución en la tierra que puede hacer una diferencia en esto? ¿El Parlamento? ¿El gobierno? ¿Los gobiernos? Las instituciones de beneficencia? No, el único que puede hacer una diferencia es la iglesia. Pero para que la iglesia haga una diferencia, la iglesia tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros caemos en todo este tipo de cosas, ya no hay barrera moral. Si los creyentes no actuamos conforme a la palabra de Dios, entonces, ¿quién hará la diferencia? Hoy se requiere de creyentes dispuestos a someterse a la Escritura y que reflejen santidad y consagración. La advertencia que hace solemne el apóstol Pablo nos alcanza a nosotros en el día de hoy. Cuidado, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. O sea, juicio de Dios, otra vez, producto de esa situación. Es muy peligroso esto. La inmoralidad sexual es una rebelión en contra del séptimo mandamiento. Se me acaba el tiempo, así que debo avanzar rápido. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni tentemos al Señor. Números 21, 4 al 9.
Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios otra vez tuvo que actuar con un juicio para que disciplinar al pueblo para que no lo tentara. Alguien dijo: cuando te sientes confiado y estiras la tolerancia y paciencia de Dios, tienes que tener cuidado. No te acerques tanto al fuego que te puede quemar. La paciencia de Dios tiene un límite. Ahora, ¿quién conoce el límite? Nadie. Entonces, por lo mismo, no vayamos muy, muy lejos con este límite. Cuidado, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la Escritura. Recordemos Hechos 5, la situación de Ananías y Zafira. ¿Y qué ocurrió con ellos? Cayeron fulminados por la disciplina de Dios. En el caso de un incrédulo es mucho más complejo, porque el incrédulo viola sistemáticamente la norma de Dios y no sabe hasta cuándo la paciencia de Dios va a estar sobre él. Porque va a llegar un momento donde va a caer la ira de Dios sobre él y allí no va a haber nada más que hacer al respecto. Por eso es que la Biblia llama a arrepentirse ahora antes de que sea demasiado tarde. Se me fue el tiempo, así que solo voy a alcanzar a mencionar algunas cosas sobre la última advertencia, versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración da para un tema completo, porque en realidad está en toda la Biblia. Cuando leemos nosotros los salmos, nos damos cuenta que el salmista mira retrospectivamente la historia de Israel y dice que una de las causas principales del juicio de Dios sobre Israel era la murmuración. Cuando nosotros vemos lo que ocurre en el día de hoy en las iglesias, nos damos cuenta que el problema sigue exactamente igual, latente. La murmuración es algo que está en el ADN de la persona, lamentablemente. Número 16. Es un repaso así muy rápido porque ya estamos consumiendo tiempo de la otra actividad. Número 16. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datam y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación de los del consejo, varones de renombre, se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que escogiere. Él lo acercará así. Murmuraron contra Moisés y Aarón, se levantaron contra ellos, dijeron: pero nosotros también podemos ser líderes, ¿por qué ustedes? Recuerden que es un descontento contra el plan de Dios. Versículos 41 y 49 del mismo capítulo. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová, después del juicio de Dios, producto de la primera rebelión. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron
sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon el fuego en el altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. ¿Por qué? Por la murmuración. Juicio de Dios por la murmuración. Dios no toma la murmuración como un pequeño pecado, como normalmente lo consideramos nosotros, como algo insignificante. Porque cuando te quejas estás poniendo en duda la bondad, la sabiduría y la soberanía de Dios. Dios gobierna esas circunstancias por las cuales te estás quejando. ¿O nos olvidamos de eso? Dios gobierna esas circunstancias. Tan pecaminoso, dice, también otra vez cito al pastor Sugel Michelén, tan pecaminoso es murmurar como prestar oído a la murmuración. El pecado es exactamente igual, el que murmura y el que escucha la murmuración. Si alguien cierra sus oídos a escuchar murmuración, va a cerrar la boca del que murmura. Porque esa persona que murmura va a decir, a este ya no le puedo decir nada, porque no me va a escuchar. La murmuración es un pecado terrible porque es una de las causas o de los instrumentos que usa el enemigo para destruir la unidad de la iglesia. Para dividir, para hacer grupos, para colocar a un creyente de enemigo con el otro. La murmuración es un pecado tremendamente grande a los ojos de Dios. Por eso nosotros necesitamos tener cuidado con aquello. Es una advertencia solemne. Antes de que venga la disciplina de Dios sobre nosotros. Vamos a orar. No nos queda más tiempo. Padre, gracias por este tiempo que podemos pasar alrededor de tu palabra. Gracias por estas advertencias solemnes, Señor, que deben hacernos recapacitar, pensar cómo estamos actuando. ¿Nos parecemos probablemente a los israelitas? ¿En qué situaciones estamos cayendo en lo mismo? Padre, ayúdanos a poder discernir claramente, identificar, interpretar las cosas adecuadamente según tu palabra y podamos nosotros dar pasos para poder salir de aquellas cosas que están equivocadas en nuestro concepto o en nuestro pensamiento, en nuestra acción. Padre, dirige nuestra vida y bendice a cada uno de los presentes y obra, Padre, en aquel que todavía no te conoce, porque si la disciplina para tu pueblo es una realidad, el juicio para los incrédulos es mucho más grande todavía, porque es de condenación eterna. Yo te ruego que tú tengas misericordia de aquel que todavía no se ha humillado delante del Todopoderoso y puedan llegar en arrepentimiento y fe a tus pies, Señor. Y lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.